Bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Estoy agradecida con Dios por compartir con ustedes temas acerca de la Biblia y su autor para la vida cristiana. Hace unos días mi hermano me dijo, ¿por qué nunca te presentas en los podcasts? Y no me había dado cuenta de eso. Pues creo que he pensado que en estos espacios lo más importante no es quién soy, sino de quién estamos hablando. Así que bueno, mucho gusto. Mi nombre es Susana Decano, vivo en Guatemala, tengo 3 hijos, servimos en mi iglesia local y estamos para servirles a través de esta iniciativa que hemos entregado al Señor y que esperamos que sea de edificación para quienes lo escuchan. Así que hoy vamos a meditar sobre un tema en el que sigo creciendo cada día y es confiar en Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es confiar en Dios? ¿Y qué no es confiar en Dios? Así que empecemos. Algunas veces separamos a la persona de Dios de lo que su palabra dice, y esto lo hacemos de forma muy sutil. Si no conocemos al Dios de la Biblia, que ha decidido revelarse a nosotras, podemos fabricarnos un Dios que no es Él. Hay muchas personas que piensan que Dios solo es amor. Jamás podría airarse. O piensan que Dios solo está flotando en el cielo dejándonos a nuestra libertad, pero asegurando que Dios sí les ama, a pesar de lo que hagan. A esto se le llama deísmo. Hay muchas filosofías que conciben a Dios de muchas formas y obviamente no tienen nada que ver con la Biblia y con lo que Él dice de sí mismo, tal como Él lo inspiró. Hoy leía un libro de un tema sobre mujeres, pero mientras lo leía comprendí por qué es delicado leer la Biblia al azar, separada del mensaje redentor de Dios. Si pensamos, por ejemplo, que la carta a los Corintios es solo para ellos, pero no tiene nada que ver con todo el mensaje de Dios en la Biblia, entonces sacaremos fácilmente conclusiones diferentes sobre cómo es Dios y cómo opera. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitamos conocerle en la palabra, de manera que confiemos por fe y no por vista. Como Jesús resucitado le dijo a Tomás en Juan 20, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O como Gedeón, que pidió señal para obedecer a Dios en Jueces 6, 33 al 35. Aunque ambos, Dios en su grande misericordia les concedió lo que pidieron, no quiere decir que esto sea un ejemplo a seguir. Pues como Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado es el que cree, dichoso el que cree sin haber visto. Recientemente, en nuestra lectura de la Biblia en un año de nuestro grupo de Facebook que se llama Leamos la Biblia Juntas, estamos leyendo Isaías. Me confrontó mucho los capítulos del 36 al 38, la historia de Judá con el rey Ezequías, mientras el rey de Asiria, Sennacherib, los estaba amedrentando con no confiar en su Dios, para poder llevárselos cautivos. Por cierto, esta historia también la encontramos en Segunda de Reyes 18 al 20, pero solo déjame darte unas pinceladas. Ya tú puedes ir a tu Biblia a leerlo. Fíjate que el rey de Asiria, Sennacherib, envía a su primer ministro para dar mensaje a Ezequías y al pueblo. Básicamente para decirle, ¿en qué confianza vas a apoyarte? ¿En quién te apoyas? Las tuyas son meras palabras, vacías, le dijo este ministro al rey Ezequías. Y su intimidación todavía va más allá, porque le hace la pregunta, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Dijo este ministro a Ezequías. O sea, este rey pensaba que era más que nuestro Dios. Luego, este ministro le da muchas razones en son de burla de por qué es inútil confiar en su Dios. Los representantes de Ezequías, temerosos, le responden y le dicen, por favor, no atemorices al pueblo, háblanos en la lengua diplomática para que ellos lo escuchen. Por supuesto que este ministro asirio no les hizo caso, sino aún más dijo sobre su rey Ezequías.
Miren que ese su rey no los engañe, porque él no los va a poder librar de nosotros. No le crean cuando les dice que confíen en Jehová. O sea, el enemigo todavía usa el nombre de pacto del pueblo con Dios. No lo escuchen cuando les diga que Dios los librará de nosotros, los famosos asirios, porque miren cómo Asiria es poderosa y nadie se le ha revelado. O sea, ningún dios de las otras naciones han quedado parados ante nosotros, porque ellos creían que su éxito en las conquistas era su seguridad, que Asiria era más poderosa que los dioses de las otras naciones. Claro, no reconocían a nuestro Dios como el único. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Capítulo 37. Cuando escuchó esto, se rasgó sus vestidos y vino a la casa de Jehová y pidió a Isaías traer las palabras de Jehová. Isaías le dijo: no tengas miedo, porque yo haré que se vayan de parte de Dios, dijo esto. Y vuelve a regresar este ministro a amedrentar por segunda vez. ¿Y Ezequías qué hizo? Pudo haber pensado: bueno, ya me dijo esto y ahorita regresa el enemigo otra vez a amedrentarnos e intimidarnos otra vez. Podría haber dudado, podría haber desconfiado. ¿Pero qué hizo? Oró al Señor, dice el capítulo 37, del 16 al 20 de Isaías, y le adoró. Entonces Isaías vino nuevamente con palabra de Jehová contra el rey de Asiria y con consuelo para su pueblo de que él, Jehová de los ejércitos, los libraría. Ahora bien, esto es algo que está sucediendo en ese momento. Pero Judá ya venía desobedeciendo a Dios por mucho más tiempo, a causa de sus malos líderes, especialmente Manasés, el peor de todos. Y esto está pasando antes del exilio a Babilonia por la idolatría de Judá. Entonces Dios dice en el capítulo 37, versículo 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Ves? Dios presentó el fundamento más grande e importante de la palabra de Dios. Por amor de mí mismo, por la honra, por la gloria, por el nombre de Dios y por su carácter fiel al pacto con su pueblo. No por las obras de su pueblo, sino por la gloria, el honor de su nombre. Quiero que te hagas esta pregunta: ¿en quién confías hoy? Y te digo hoy porque todas como buenas cristianas decimos, y honestamente creo que tratamos de confiar en Dios. Pero te digo hoy, estando en la situación de ellos, por ejemplo, atemorizados por el hombre y por las circunstancias que parecen imposibles, como quizás puedas tú estar pasando ahora. Aquí la vida cristiana en resumen, con estas 6 palabras. No sabemos a dónde. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Las primeras 4 palabras. No sabemos a dónde, pero sí sabemos a quién. Son 8 palabras, no 6. 8 palabras. Segunda de Timoteo 1:12, Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, la vida cristiana en resumen: no sabemos a dónde, pero sí sabemos a quién y en quién hemos creído. Si siempre tenemos que saber a dónde, qué, cuándo y de qué forma, antes de confiar en Dios, antes de obedecer a Dios, no es vivir por fe. Vivir por fe en Dios acepta lo que Él envió porque sabe que Dios está en control. Y esto no es solo un cliché. Confiar en Dios no nos hace apáticas a Él, ni desocupadas. No es estar quietas y ver la salvación. Ese no es el contexto de ese pasaje. Esta salvación ya fue hecha y nada hicimos para merecerla, como en ese momento estaba pasando Judá. Es estar haciendo 6 cosas que vimos en Ezequías. Orar, número 1.
Conocer su palabra, número 2. Creerla, número 3. Adorar a Dios por quien es Él, número 4. Recordarla, número 5. Y por supuesto, vivirla, número 6. Esta es nuestra dieta diaria, esta es nuestra dieta preventiva antes de entrar en temor por las circunstancias difíciles que estamos seguras que a todas nos va a tocar. Confiar en Dios tampoco es un sentimiento positivo, no es una determinación humana ni un pensamiento abstracto, es una convicción desde lo más profundo de nuestro ser, que mira al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. La pregunta que el enemigo y nuestros pensamientos pecaminosos nos hacen, desafiando lo que hemos creído, es preguntarnos, ¿en quién estás confiando ahorita, hoy, en tu afán del día de hoy? Porque tendremos momentos en la vida donde nada será suficiente, luego de haber hecho todo lo que podemos y debemos, y aún así pareciera que la circunstancia premia para más. Dios y nada más que Él va a tornar ser suficiente. Siempre hay una voz que nos está susurrando de que Dios quizás no le importa, quizás te abandonó, no funcionó tu oración. Al final paramos diciendo Dios falló. Quizás Él es el problema. Porque no me arregla esto, porque no hace esto, porque no me complace. ¿Acaso Dios no sabe que me duele? ¿Acaso Dios no está viendo que ya me cansé? Entonces, ¿qué voz escuchamos? ¿A qué sabiduría corremos? ¿En quién está nuestra esperanza para vivir? ¿En quién confiamos hoy? Dos cosas están contra la otra, o la voz del enemigo o la voz de Dios. La voz del mundo que pareciera ser más confiable porque la vemos. Vemos lo que sucede en el mundo, vemos y estamos palpando, sufriendo las circunstancias. O la voz de Dios escrita en su palabra, sellada por la sangre del Cordero. No podemos separar su palabra de Dios o nos perdemos. ¿Qué fe tenemos? ¿Qué confianza tenemos? ¿Tienes una fe intelectual o una fe vivencial? Una fe intelectual dice, yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Él va a hacer, Él va a obrar. Y luego viene una circunstancia difícil y al ver que las cosas no salen como queríamos, como esperábamos, nos amargamos, al punto incluso de culpar a Dios o alejarnos de Dios, porque al final creemos que nuestra fe no funcionó, pensando siempre que son nuestras obras. Nuestra confianza en Dios está arraigada a la persona de Cristo y su obra, por fe. La fe es un don de Dios, Efesios 2:8. No es algo que yo produzco, mucho menos es algo que puedo usar para mi gusto. La fe vivencial nos dice, confiar en Dios no es una transacción. Hago cosas buenas, confío en Dios y entonces Él me va a dar lo que quiero. La fe vivencial es confiar en Dios, no importa lo que suceda, porque yo confío en quién es Él. Y me permito caminar en las circunstancias difíciles. La respuesta está en saber y conocer quién es Dios. Romanos 4:17 dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Hablando de la fe de Abraham. Confiar en Dios no es cerrar nuestros ojos a la realidad. No existe una confianza ciega. La confianza ve las cosas como son, el peligro, el dolor de las circunstancias, pero no les da más valor que a Dios. Solo ve las circunstancias como una oportunidad para correr a Dios. Confiar en Dios no es hacerse los locos, ni tampoco es decir estoy bien cuando no es cierto, ni tampoco minimiza su dolor, sino es ver que Dios es nuestra ayuda suficiente. No hay temor en la confianza. Miedo y confianza son opuestos. Cuando tenemos miedo, no estamos confiando. Cuando confiamos, le decimos al miedo o al temor por dónde debe ir. Le mostramos en quién nosotras confiamos. El miedo nos atormenta, persigue el estrés de no saber qué va a pasar en las pruebas, tentaciones, problemas y demás. Su paz se empaña y nuestros corazones se atribulan.
Por esto, confiar en Dios es la cura de nosotras, de nuestra alma angustiada. Confiar en Dios tampoco significa que nunca vamos a pasar por fuego o por ríos tempestuosos, pero que Dios no dejará que nos quememos ni nos ahoguemos. No hay preocupación en la confianza. En cuanto viene, necesitamos llevarla a donde es. La ansiedad deja de ser tan grande e imposible. ¿Te has puesto a pensar cuánta energía gastas en preocuparte por lo que no puedes controlar? ¿Cómo sería si esa energía la gastaras en administrar bien lo que Él te ha dado? No hay murmuración en la confianza. Cuando confiamos en Dios no estamos quejándonos por dentro o haciendo diferentes escenarios en la mente, sino podemos alabar a Dios diciendo, Dios sabe lo que es mejor. Si confiamos nos es más fácil adorar. La amargura no tendrá entrada. La amargura viene por rebelión, de no confiar en Dios, por la queja de que las cosas no han salido como queremos, sino que decimos como Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía, y encontrar contentamiento en ello. La verdad es que la Biblia nos enseña que solo Dios tiene el poder y el derecho para hacer como Él quiere. La confianza que nosotras necesitamos alimentar es conocer su carácter para saber que cuando decimos confío en cómo Él quiere, es realmente algo bueno. Si yo sé que Él me ama, me cuida, que Él es fiel, que Él no falla, que es poderoso para hacer todas las cosas, que me sostiene, que no me abandona, entonces podré decir, como Él quiere, va a ser algo bueno para mí. Todo lo que permita que pase o no, lo que me dé o no, lo que me quite o no, el tiempo que se tarde o la forma que decida hacerlo, es para nuestro bien y su gloria. En la confianza hay paz, hay seguridad, es más fácil obedecer y ser paciente. Isaías 12:2 dice, confiaré y no tendré miedo. ¿Qué significa confiar en Dios? No significa ser irresponsable o indiferente o incluso estar pasiva. Bueno, ya veremos qué dice Dios. Ser negligentes no es confianza, es una firmeza de mente y corazón de que Dios es suficiente y obrará según su gran sabiduría. El problema que tenemos en no confiar en situaciones difíciles es que aún tenemos una visión muy alta de nosotras mismas. A veces pensamos no es justo lo que nos pasa. Yo puedo decir no debió haberme pasado o ¿por qué no me pasa lo que a la otra que no es como yo? Y así, ¿verdad? Suena tan arrogante, la verdad. La solución es tener una visión más alta de Dios, una por encima de nosotras. Recuerda lo que dijo Dios antes de exterminar a los asirios en este pasaje. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Es por su gloria, la cual no comparte con nadie. Ahora bien, fíjate que aunque Dios salvó a Judá de los asirios en ese momento, en el capítulo 39 Dios profetiza un siglo antes el exilio a Babilonia. O sea, este no fue su mayor problema ni su único. Habían cuentas por pagar de este pueblo idólatra, ingrato e incrédulo. Las 3 Is pecadoras. Porque Dios había dicho antes que usaría a las naciones enemigas para castigar a su pueblo, por su idolatría, por su ingratitud y por su incredulidad. Entonces, ¿cómo confiar en un Dios que hace esto? 1, porque es justo y Dios es justo, su pueblo es pecador, tú y yo también. Porque, número 2, de esta forma, dejándonos desarmadas como estaban este pueblo en ese momento y nosotras en situaciones diferentes, es que corremos a Él. Nos quejamos de las circunstancias difíciles, de los tiempos de confusión, pero si somos honestas, es la única forma en la que muchas veces entramos en razón divina. ¿Qué hacemos? Isaías 37:3 dice, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Admitir que hemos fallado, que nuestra confianza no ha estado en Él, que necesitamos salvación y rescate porque no tenemos más fuerzas. Nos arrepentimos por no confiar en Él y confiar demasiado en nosotras o en otros.
por desconfiar porque las circunstancias no parecieran dignas de confiar en Dios. Esto hace eco a las palabras de Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea alabado Jehová. Y eso justo hizo Ezequías. Tal vez el Señor, tu Dios, oirá las palabras del ministro, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Versículo 4. Por el honor de Dios, no fue tanto por él, Ezequías, sino por el honor de Dios y el bien de su pueblo. Por esto, Ezequías oró. Confiar en Dios tiene otro aspecto evangelista. Somos testimonios a otros de cómo se ve y de cómo es Dios. Confiamos para dar gloria a su nombre, así como Él nos salva por la gloria de su nombre. Esta historia, como otras en la Biblia, está para recordarnos que desconfiar de Dios, no creer en Él, aún es una lucha constante. Aún perdemos los nervios, nos comemos las uñas, nos damos con la pared, pecamos al amargarnos, alejarnos de Dios, del pueblo de Dios, de las disciplinas espirituales, y otra vez ahí vamos poniéndonos en el centro. Pero saben, Dios es demasiado fiel. Él está allí para rescatarnos una y otra vez, para que nuestra confianza crezca. Sea cual sea la circunstancia que estés pasando, o si siempre respondes en asustarte, tratar de controlar lo que pasa, por ejemplo, o al final terminas frustrada. Es un regalo de Dios. Él desea salvarte de tus vanos esfuerzos y que confíes en Él. Dios está en medio de tu situación. Quizás la orquestó, quizás la permitió, pero la está controlando, porque toda situación ayuda a su bien para ti, como un buen padre. Quizás has manifestado una fe intelectual y estás cansada de tu vida, teniendo la mesa servida por el Señor, con tu nombre en la silla, invitando a sentarte a ella para comer con Él. Y tú prefieres quedarte parada, viendo de lejos los manjares que hay para tomar. Todo fruto del Espíritu Santo para ti. Cristo es suficiente. Él ha puesto esa mesa delante de ti porque en la cruz lidió con tu incredulidad, tu ingratitud y tu idolatría. Créelo y luego ve y obedécelo. Sosteniéndote de las promesas de Dios. Él siempre nos está salvando de nosotras mismas. Él nos está llamando todo el tiempo. Confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí, en su hoy. Necesitamos confiar en Dios porque estamos en un mundo caído. Lidiamos con pecado y con otros pecadores. Todas tenemos un impulso pecaminoso de autopreservarnos. Y Dios se mete con esa autopreservación para nuestro bien y para su gloria. Al final el punto es que no confiamos ciegamente en Dios, ni de una forma moral. Confiamos porque le conocemos. Y le conocemos porque leemos su palabra. Y porque leemos su palabra, creemos en Él y tenemos una relación con Él. Todo lo creado nos puede dar testimonio de su gloria como Creador y Señor. Pero fielmente es a través del medio que Él ha decidido revelarse. Un medio escrito, sin errores, suficiente, necesario y claro para todo lo pertinente a nuestra salvación, a nuestra vida cristiana y por supuesto a conocer a Dios. El alma que confía en el Señor no se deja llevar por cada viento que viene. Las olas que lo golpean serán como olas que golpean un barco anclado, pero no pueden moverlo. Así como la que confía en el Señor está firme, porque Él es el ancla y la fuerza del ancla. La confianza en Dios está garantizada por lo que dice de su palabra y nuestra necesidad de ella. Solo podemos confiar a Dios en la proporción a cuanto le conocemos. Creemos en sus promesas y reconocemos cuán amadas somos. Si conozco a Dios en su poderío y bondad, como mi Creador y Padre, puedo confiar en Él. No puedo confiar solo en su poderío, sino también debo confiar en su bondad. Van juntas. Para confiar en Dios necesito conocer cómo piensa, cómo es su corazón, lo que Él considera bueno para mí, bueno para darme, así como lo que es capaz y desea darme. Es en la Biblia que necesito aprender estas cosas sobre Dios, su justicia
y santidad nos llaman al temor y reverencia. Su gracia y misericordia nos llaman a amarle, y su poder y fidelidad nos llama a confiar en Él. Ver a Cristo es ver a Dios, y ver a Dios es ver a Cristo. Un pecador salvado puede pedir, esperar y confiar en Él, porque Cristo nos ha acercado a Él. El puritano John Macduff dijo: confía en el Señor aun cuando no sabes a dónde su mano te llevará. Si sabemos que sus pensamientos no son los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros, confiemos en que como Él se ha presentado en las Escrituras, es verdad. Ya hablaremos sobre las obras de Dios para que crezca nuestra admiración por Él, que hemos perdido por tener los ojos puestos mucho en nosotras o las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Pero en cada historia del Antiguo Testamento vemos a un Dios que ha sido fiel, que es justo, que es santo, que es misericordioso y siempre guía a su pueblo a través de su amor, pero también usa los propios pecados del pueblo para hacerles volver a Él. Siempre lo guía a Él, más que algún éxito o algo material. La razón de todo es para volver a Él, como nos dice el famoso Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanas, ya sea un rey de Asiria, un rey de Babilonia, nuestros temores, pecado de control, amargura, enojo, preocupación constante, ansiedad, tristeza e incluso depresión. Sepamos que si dejamos esto a los pies de la cruz, Él vendrá a nuestro rescate. Confiar en Él es un modo de vida, es un compromiso constante con la lectura y oración, porque le hace bien a nuestra alma conocerle, no para recibir ayuda, nada más o primordialmente. Esto es algo que va produciendo y cambiando lentamente nuestro corazón y nuestros afectos. Ten paciencia, espera al Señor, no hay mejor profesión de vida que este. Lee tu palabra, encuéntrate con Dios ahí, ora y confía. Cuando no puedas más, confía, espera y descansa. Y otra vez mañana, confía, espera y descansa. Ha sido un gusto meditar de su palabra contigo hoy, querida hermana. Si te son de bendición estos audios, compártelos, porque yo oro que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti como fruto, que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad. En un mundo lleno de individualismo y donde la verdad es relativa a quien quiere, es urgente que proclamemos la verdad, que es una persona, Jesucristo revelado en su palabra. Dios te bendiga.